Debajo de la superficie del mundo, vemos que algo más profundo podría estar en funcionamiento. Los átomos en tus manos, la luz de estrellas distantes, incluso la atracción constante de la gravedad, podrían ser solo la capa más externa de una estructura mucho más compleja. Durante décadas, la física ha desprendido la realidad capa por capa, descubriendo partículas, fuerzas y campos invisibles que dan forma a todo lo que nos rodea. Sin embargo, cuanto más profundo miramos, más incompleta se vuelve la imagen. En este video, exploraremos por qué los científicos del CERN sospechan que lo que llamamos realidad podría ser solo una fina superficie que oculta dimensiones extra, materia oscura y capas invisibles del universo, y cómo la máquina más poderosa jamás construida está intentando revelar qué hay debajo. Comencemos. En la superficie, la frontera entre Francia y Suiza es pacífica. Campos ondulantes se extienden bajo amplios cielos europeos. Pequeños pueblos descansan en silencio entre campos enmarcados por los contornos lejanos de las montañas del Jura y los Alpes. Las vacas pastan. Los tractores se mueven lentamente sobre un suelo cultivado durante siglos. Nada en este paisaje sugiere que oculta uno de los entornos más extremos jamás creados por manos humanas. Pero bajo esa tierra tranquila, a unos 100 metros de profundidad, hay un anillo. No es una cueva tallada por la naturaleza, ni una línea de metro construida para commuters. Es un círculo de 27 kilómetros de hormigón y acero conocido como el Gran Colisionador de Hadrones, operado por el CERN. Si la superficie parece pastoral y antigua, el túnel de abajo se siente casi alienígena. Largos corredores curvos llenos de cables, tuberías criogénicas y enormes imanes pintados en azules y plateados industriales. Es menos como entrar en un laboratorio y más como adentrarse en el esqueleto de un planeta mecánico. El propósito de esta máquina es simple de enunciar y casi imposible de comprender. Está construida para recrear, durante el instante más breve imaginable, las condiciones que existieron justo después del nacimiento del universo. Dentro del anillo corre un tubo de haz tan vacío que supera el vacío del espacio exterior. Cada molécula de aire errante interferiría con el experimento. Por eso, el interior se evacúa hasta un extremo que lleva la ingeniería a sus límites. Rodeando ese tubo hay miles de imanes superconductores. Para funcionar, deben enfriarse a 1,9 Kelvin, más frío que la temperatura natural del espacio profundo. A esa temperatura, la resistencia eléctrica desaparece. Las corrientes fluyen sin pérdidas. Los campos magnéticos alcanzan fuerzas lo suficientemente potentes como para dirigir partículas que viajan cerca del límite de velocidad definitivo del cosmos. El frío no es estético. Es necesario porque lo que se mueve a través de ese tubo no es vapor, ni luz, ni electricidad, sino haces de protones. Los núcleos desnudos de átomos de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple del universo. Su núcleo es un solo protón. Al eliminar el electrón y aislar el protón, los físicos obtienen una partícula con carga positiva que puede ser guiada y acelerada usando campos electromagnéticos. Millones y millones de estos protones se agrupan en racimos compactos y se inyectan en el anillo. Entonces, comienza la aceleración. Cavidades de radiofrecuencia posicionadas a lo largo del túnel entregan empujes electromagnéticos cuidadosamente sincronizados. Cada uno añade un poco más de energía. Con cada vuelta alrededor del anillo, los protones ganan velocidad. Más rápido hasta que viajan al 99,99% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, un solo protón da la vuelta completa al anillo de 27 kilómetros más de 10.000 veces por segundo. Es casi imposible visualizar esa escala. Si pudieras viajar junto a uno de esos protones, el mundo se desdibujaría en abstracción. Las paredes del túnel se disolverían en rayas. Todo el anillo se sentiría más pequeño que una pista de carreras. Y sin embargo, la precisión requerida para mantener el haz estable es asombrosa. Si los imanes se desalinean aunque sea una fracción de milímetro,
El haz podría desviarse y chocar contra las paredes. Cuando eso ocurre, la energía concentrada en un haz más pequeño que un cabello humano es suficiente para fundir metal. Todo este movimiento, toda esta refrigeración, todo este consumo de energía comparable al de una pequeña ciudad, sirve a un único objetivo: la colisión. En 4 puntos específicos alrededor del anillo, los haces se dirigen uno hacia el otro. Se cruzan dentro de detectores masivos con nombres como Atlas y CMS. Estos detectores no son cámaras en el sentido ordinario. Son instrumentos en capas, cada uno diseñado para medir un aspecto diferente de lo que emerge del impacto. Desde fuera parecen tambores metálicos gigantes o motores del tamaño de una catedral. Desde dentro se asemejan a telarañas tridimensionales de sensores de silicio, centelleadores y calorímetros dispuestos en capas concéntricas. Cuando 2 racimos de protones se encuentran, protones individuales dentro de ellos colisionan de frente ocasionalmente. Pero no se comportan como bolas de billar. Los protones no son esferas sólidas. Son cúmulos dinámicos de quarks y gluones unidos por la fuerza nuclear fuerte. Cuando 2 protones chocan casi a la velocidad de la luz, la densidad de energía en el punto de impacto se vuelve extraordinaria. Durante una fracción de segundo, la colisión recrea temperaturas y presiones similares a las que existieron menos de una 1000 millonésima de segundo después del Big Bang. En esa bola de fuego microscópica, la materia y la energía se funden una con la otra. Nuevas partículas surgen a la existencia. Algunas familiares, algunas raras, algunas nunca antes vistas en la historia humana. Se disparan hacia afuera en todas direcciones, decayendo casi instantáneamente en fragmentos más ligeros. Los detectores capturan estos fragmentos, registrando sus trayectorias y energías como investigadores forenses, reconstruyendo una explosión a partir de escombros. El objetivo no es la destrucción, es la revelación. Para entender por qué chocar partículas es tan informativo, considera cómo examinamos objetos en la vida cotidiana. Si quieres entender el interior de un reloj, podrías agitarlo suavemente y escuchar. Pero si realmente quieres ver cómo está construido, tal vez tengas que abrirlo o incluso romperlo. En física de partículas, la energía actúa como una lupa. Cuanto mayor es la energía, más pequeñas son las estructuras que podemos sondear. Existe una relación fundamental en la física cuántica entre energía y tamaño. Para resolver distancias más pequeñas, necesitas longitudes de onda más cortas. Longitudes de onda más cortas requieren mayor energía. Así, al acelerar partículas a energías extremas antes de colisionarlas, los físicos crean efectivamente un microscopio capaz de examinar las escalas más pequeñas posibles. Pero no se trata solo de ver partículas más pequeñas. Se trata de probar si las partículas y fuerzas que conocemos son toda la historia. Durante décadas, el modelo estándar de la física de partículas ha servido como nuestro plano del mundo subatómico. Describe quarks, electrones, neutrinos y las fuerzas que gobiernan sus interacciones con una precisión asombrosa. Sin embargo, deja enormes preguntas sin respuesta. No explica la materia oscura. No incluye la gravedad en un marco cuántico. No explica por qué el universo contiene mucho más materia que antimateria. El LHC existe porque los físicos sospechan que algo más profundo yace bajo el modelo estándar, alguna capa oculta de la realidad que solo se revela a energías más altas. Cuando los protones colisionan, no estamos simplemente observando lo que ya existe en forma estable. Estamos convirtiendo movimiento en masa. La ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado nos dice que la energía y la masa son intercambiables. En el calor de una colisión, la energía se condensa en partículas que pueden ser mucho más pesadas que cualquier cosa normalmente presente en nuestro entorno cotidiano. Durante un instante breve, podemos crear estados de materia que no han existido naturalmente desde el universo temprano. Si hay nuevas partículas, compañeros pesados, ecos extradimensionales, portadores de fuerzas desconocidas,
podrían aparecer en estas colisiones. Pero encontrarlas no es sencillo. Los detectores no fotografían nuevas partículas directamente. En cambio, miden trayectorias, líneas curvas dejadas por partículas cargadas en campos magnéticos. Miden depósitos de energía en calorímetros. Detectan muones que penetran capas externas. A partir de estas señales, las computadoras reconstruyen qué debió haber sucedido en el punto de colisión. Imagina escuchar fragmentos de música a través de una pared y deducir toda la sinfonía a partir de los ecos. Esa es la tarea que enfrentan los físicos del CERN. Cada segundo ocurren miles de millones de colisiones. Solo una fracción diminuta son lo suficientemente interesantes para almacenarse. Sistemas de disparo sofisticados filtran los datos en tiempo real, decidiendo qué eventos podrían contener algo inusual. Aún así, la cantidad de información registrada cada año es abrumadora. Petabytes tras petabytes de datos que deben ser analizados por equipos de científicos alrededor del mundo. La mayoría del tiempo, los resultados confirman lo que ya sabemos. El modelo estándar funciona de manera hermosa. Sus predicciones coinciden con la observación con una precisión inquietante. Y sin embargo, cada vez que los haces circulan y los detectores cobran vida, hay anticipación. Porque en algún lugar de esa cascada de escombros podría haber una desviación, una partícula que aparece ligeramente demasiado a menudo, un desequilibrio de energía que no puede explicarse, un pico de resonancia en una masa donde no debería existir ninguna partícula conocida. La ciencia avanza no cuando las teorías se confirman, sino cuando se rompen. El gran colisionador de hadrones es, en esencia, un intento controlado de romper nuestra comprensión actual de la realidad. Construimos un anillo congelado bajo tierras de cultivo. Aceleramos los núcleos de átomos casi a la velocidad de la luz. Ingeniamos colisiones que brevemente rivalizan con el nacimiento del cosmos. No por imprudencia, sino por curiosidad. Porque las ecuaciones que describen nuestro universo insinúan algo incompleto. Susurran que el mundo visible podría descansar sobre fundamentos más profundos. Estando en la sala de control del CERN, durante una carrera de haces, observando los flujos de datos de colisiones desplazarse por las pantallas, hay una sensación de mirar hacia un abismo, no de oscuridad, sino de posibilidad. Cada colisión es un golpe en una puerta que aún no podemos ver. Cada estallido de partículas es una pregunta planteada al tejido de la realidad. Y la respuesta, si llega, no vendrá como un desgarro dramático en el espacio ni como un portal brillante. Llegará en silencio, como una anomalía sutil, un bulto estadístico, un patrón que se niega a encajar. Pero si esa anomalía se sostiene, significará que debajo de la superficie de los átomos, debajo de los campos y fuerzas que ya conocemos, hay efectivamente algo más, una capa oculta esperando ser descubierta. El descenso a la máquina no es solo físico, es conceptual. Bajamos bajo tierra para retroceder en el tiempo. Enfriamos la materia casi al cero absoluto para encender condiciones más calientes que el universo temprano. Aislamos las partículas más simples para exponer la estructura más profunda. Y al hacerlo, no estamos simplemente chocando protones. Estamos presionando contra el techo de la realidad, escuchando el sonido hueco que nos dice que hay más arriba. Durante la mayor parte del siglo XX, la física parecía una historia que corría hacia su culminación. Cada década eliminaba otra ilusión. Los átomos ya no eran indivisibles. Estaban hechos de electrones orbitando núcleos. El núcleo no era sólido. Contenía protones y neutrones. Estos, a su vez, estaban hechos de quarks. Capa tras capa, el universo parecía resolverse en un plano limpio y elegante. Ese plano se conoció como el modelo estándar de la física de partículas. Es difícil exagerar cuán exitoso ha sido este modelo. Describe 12 partículas fundamentales de materia, 6 quarks y 6 leptones, y las fuerzas que gobiernan sus interacciones. Predijo partículas décadas antes de que los experimentos las confirmaran.
permite a los físicos calcular ciertas propiedades de la naturaleza con una precisión asombrosa. Si el modelo estándar fuera un mapa, sería lo suficientemente detallado como para trazar cada calle en una vasta ciudad, cada intersección, cada edificio. Y sin embargo, algo está mal. Cuanto más cuidadosamente medimos el cosmos, más nos damos cuenta de que este mapa, brillante y preciso, describe solo una pequeña isla en un mar mucho más grande. Mira hacia el cielo nocturno. Cada estrella que ves, cada nebulosa brillante, cada galaxia distante, esas estructuras luminosas están hechas de materia ordinaria, del tipo descrito por el modelo estándar. Los átomos en tu cuerpo están construidos con las mismas partículas que el Sol. Durante mucho tiempo, asumimos que si sumábamos toda esa materia, cada protón y neutrón en cada estrella, contabilizaríamos la mayor parte de lo que existe. Pero cuando los astrónomos comenzaron a medir cómo rotan las galaxias, surgió un rompecabezas. Imagina un carrusel. Los caballos cerca del centro se mueven lentamente, mientras los de la periferia van más rápido para seguir el ritmo. Ese patrón tiene sentido porque la masa que los atrae hacia adentro está concentrada cerca del centro. Las galaxias deberían comportarse igual. Las estrellas más alejadas del centro galáctico deberían orbitar más lentamente, respondiendo a la gravedad de la masa visible. Pero no lo hacen. Las estrellas en los bordes de las galaxias se mueven demasiado rápido. Según la materia visible, esas estrellas externas deberían ser expulsadas al espacio intergaláctico. Algo invisible las mantiene en su lugar. Algo masivo, algo que no emite luz. Lo llamamos materia oscura. El nombre suena definitivo, pero en realidad es una admisión de ignorancia. Oscura significa que no podemos verla. Materia significa que tiene gravedad. Más allá de eso, sabemos casi nada. No brilla. No absorbe luz. No interactúa con las fuerzas electromagnéticas de manera obvia. Sin embargo, su atracción gravitacional supera a la materia ordinaria en una proporción de aproximadamente 5:1. Esa realización por sí sola es impactante. Significa que todo lo que hemos tocado, visto o medido directamente es solo un componente minoritario del universo. Pero el misterio se profundiza. A finales de la década de 1990, los astrónomos que estudiaban supernovas distantes hicieron otro descubrimiento inesperado. El universo no solo se está expandiendo, su expansión se está acelerando. Las galaxias no solo se alejan, están siendo empujadas unas de otras a una tasa cada vez mayor. Para explicar esta aceleración, los físicos introdujeron otro término provisional: energía oscura. A diferencia de la materia oscura, que actúa como un pegamento oculto que mantiene unidas las galaxias, la energía oscura se comporta como una especie de presión cósmica. Estira el espacio mismo y domina el presupuesto energético del universo aún más profundamente que la materia oscura. Si sumas todo lo descrito por el modelo estándar, cada quark, electrón, fotón, representas aproximadamente el 5% del contenido total de energía del universo. El resto pertenece a la materia oscura y la energía oscura. El 95% de la realidad yace fuera de la teoría más exitosa jamás construida. Esto no es una corrección menor. No es un error de redondeo. Es como si hubiéramos construido un mapa exquisitamente detallado de una isla solo para descubrir que la isla representa el 5% de un vasto continente que nunca hemos explorado. Y las grietas en el mapa van aún más profundo. El modelo estándar explica 3 de las 4 fuerzas fundamentales conocidas: el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pero no incorpora la gravedad en un marco cuántico. La gravedad se describe por separado mediante la teoría de la relatividad general de Einstein, que la trata como la curvatura del espacio-tiempo. El problema es que estos dos marcos, la mecánica cuántica y la relatividad general, no coexisten cómodamente. En escalas extremas, como el centro de un agujero negro o los primeros momentos del Big Bang, las matemáticas se desmoronan. Aparecen infinitos,
Las ecuaciones se contradicen. Es como si estuviéramos usando dos manuales de instrucciones diferentes para la misma máquina y discreparan en cómo funciona. También hay patrones desconcertantes ocultos dentro del propio modelo estándar. Las masas de las partículas fundamentales parecen arbitrarias. ¿Por qué el electrón pesa lo que pesa? ¿Por qué el quark top es muchísimo más pesado que el quark up? La teoría no explica estos números, simplemente los acepta como entradas. Incluso el desequilibrio entre materia y antimateria sigue siendo solo parcialmente entendido. Según los principios básicos de simetría, el Big Bang debería haber creado cantidades iguales de ambas. Materia y antimateria se aniquilan al contacto, convirtiéndose en energía pura. Si la simetría perfecta hubiera prevalecido, el universo temprano se habría borrado a sí mismo en un destello de luz, pero no lo hizo. La materia ganó por un margen pequeño. Esa ruptura diminuta de la simetría es la razón por la que existen galaxias, planetas y personas. El modelo estándar explica algo de ese desequilibrio, pero no lo suficiente para justificar la abrumadora dominancia de la materia que observamos. Cada una de estas anomalías es como una grieta fina en una pared aparentemente sólida. Por separado, podrían descartarse como detalles técnicos. Juntas, forman un patrón. El modelo estándar funciona asombrosamente bien dentro de su dominio, pero no explica por qué el universo luce como luce en escalas mayores. No explica de qué está hecho la mayor parte del universo. No unifica todas las fuerzas en un marco coherente único. La implicación es inevitable. El modelo estándar no es la capa final. Por eso el gran colisionador de hadrones importa tan profundamente. No fue construido solo para confirmar lo que ya sabemos. Fue construido porque llegamos a los límites de nuestro mapa. Para avanzar más, necesitamos nuevos datos a energías lo suficientemente altas como para revelar estructuras ocultas bajo las partículas familiares. Si la materia oscura consiste en partículas desconocidas, podrían producirse en colisiones de alta energía. Si existen nuevas simetrías, podrían revelarse como patrones en tasas de decaimiento. Si fuerzas o dimensiones adicionales son reales, podrían dejar huellas sutiles en los escombros de impactos de protones. La capa oculta no es especulación nacida de la imaginación. Es exigida por la observación. El cielo mismo nos dice que algo falta. Y así volvemos al anillo bajo el campo suizo. Cada vez que los haces circulan y colisionan, los físicos no solo están chocando protones. Están probando si la isla del modelo estándar realmente está sola o si descansa sobre un continente sumergido esperando emerger a la vista. El mapa es hermoso. Es preciso. Es uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad. Pero está incompleto. Y en algún lugar más allá de sus bordes, en el océano oscuro de la realidad inexplorada, la capa oculta espera. Hay un pequeño experimento que puedes realizar que perturba silenciosamente todo lo que creemos entender sobre el universo. Toma un imán simple de tu refrigerador y sosténlo sobre un clip de papel que descansa en una mesa. El clip salta hacia arriba, desafiando toda la masa de la Tierra debajo de él. En ese momento, algo extraordinario ocurre. Un imán diminuto que pesa solo unos gramos supera la atracción gravitacional de un planeta que pesa casi 6 billones de toneladas. La Tierra es enorme. Su gravedad une océanos, mantiene la atmósfera en su lugar, mantiene a la Luna en órbita. Y sin embargo, en esta pequeña contienda por un clip de papel, la gravedad pierde sin esfuerzo. Esto no es solo una curiosidad, es una crisis. Cuando los físicos comparan las fuerzas fundamentales de la naturaleza, encuentran que la gravedad es absurdamente débil. La fuerza electromagnética, la responsable del magnetismo y la estructura de los átomos, es aproximadamente 10 a la potencia de 36 veces más fuerte que la gravedad a la escala de partículas elementales. Esa no es una diferencia pequeña. No es un error de redondeo. Es un abismo tan vasto que se siente antinatural. La naturaleza suele preferir el equilibrio. Las fuerzas que gobiernan el mundo cuántico tienden a operar dentro de rangos comparables. Pero la gravedad se mantiene aparte.
Se comporta como una forastera presente en todas partes, dando forma al movimiento de planetas y galaxias, pero susurrando a nivel atómico. Esta discrepancia se conoce como el problema de la jerarquía. ¿Por qué la gravedad es tan débil en comparación con las otras fuerzas? ¿Por qué parece casi irrelevante en el mundo microscópico, volviéndose dominante solo cuando se involucran cantidades enormes de masa? Durante décadas, los físicos intentaron responder esta pregunta dentro de los límites familiares del espacio tridimensional. Pero una idea radical comenzó a tomar forma. ¿Y si la gravedad no es débil en absoluto? ¿Y si solo parece débil porque estamos viendo una versión diluida de ella? Para explorar esta posibilidad, debemos soltar nuestra idea de que el universo tiene solo 3 dimensiones espaciales: longitud, anchura y altura. Nuestra intuición insiste en que el espacio se limita a estas direcciones porque es todo por lo que podemos movernos. Pero las matemáticas no comparten nuestra intuición. Ciertas teorías avanzadas, incluidas versiones de la teoría de cuerdas, sugieren que el universo podría contener dimensiones espaciales adicionales, direcciones que no podemos percibir porque están compactificadas, enrolladas a escalas mucho más pequeñas que los átomos. Para imaginar esto, imagina una cuerda tensa estirada a través de un cañón. Desde lejos parece una simple línea unidimensional. Un equilibrista puede moverse hacia adelante o hacia atrás a lo largo de ella. Pero si te acercas lo suficiente, ves que la cuerda tiene grosor. Una hormiga que se arrastra sobre ella puede moverse no solo hacia adelante y hacia atrás, sino también alrededor de su circunferencia. La dirección extra siempre estuvo allí. Solo era demasiado pequeña para notarla desde lejos. Ahora imagina que nuestro universo es como esa cuerda. Las 3 dimensiones que experimentamos pueden ser las direcciones grandes y extendidas, pero en cada punto del espacio podría haber dimensiones adicionales, enrolladas en bucles diminutos, tan pequeños que pasamos por encima de ellas sin darnos cuenta. Somos como gigantes pisando surcos microscópicos en el suelo. Aquí es donde la gravedad vuelve a entrar en la historia. Algunas teorías proponen que mientras la fuerza electromagnética y otras fuerzas familiares están confinadas a nuestra superficie tridimensional, la gravedad es libre de moverse hacia estas dimensiones extra. Si eso es cierto, entonces la gravedad no es débil. Está extendida. Piensa en una luz brillante iluminando una habitación. Si la habitación tiene solo una puerta, la luz escapa en un haz estrecho. Pero si las paredes están llenas de grietas y pasajes ocultos, la luz se dispersa en muchas direcciones. Para alguien parado en un pasillo, la luz parece tenue, no porque sea débil, sino porque está difundida. La gravedad podría ser como esa luz. Si puede filtrarse hacia dimensiones adicionales, entonces la fuerza gravitacional que medimos en nuestro mundo tridimensional sería solo una fracción de su verdadera fuerza. El resto fluiría hacia direcciones invisibles para nosotros. Esta posibilidad transforma el papel del gran colisionador de hadrones. Ya no es solo un detector de partículas. Se convierte en un detector de dimensiones. Cuando los protones colisionan casi a la velocidad de la luz, producen una enorme energía concentrada en una región diminuta del espacio. Si existen dimensiones extra y la gravedad puede acceder a ellas, entonces parte de esa energía de colisión podría escapar de nuestro universo visible a través de canales gravitacionales. Para los detectores, esto parecería energía faltante, un desequilibrio en los libros contables de la colisión. La energía entraría, pero no toda saldría en partículas medibles. Algo se habría llevado una porción. Los físicos están entrenados para ser escépticos ante tales discrepancias. Los detectores pueden fallar. Partículas conocidas como neutrinos pueden pasar sin interactuar. Pero si la energía faltante es demasiado grande, demasiado consistente, demasiado estructurada para explicarse por fenómenos conocidos, podría ser evidencia de algo extraordinario. Podría significar que la gravedad se filtró por una puerta oculta. Hay otra implicación aún más dramática.
Si la gravedad es secretamente fuerte a escalas muy pequeñas antes de tener oportunidad de extenderse hacia dimensiones extra, entonces a distancias extremadamente cortas, podría rivalizar con las otras fuerzas. En ese caso, las colisiones de alta energía podrían crear brevemente agujeros negros microscópicos. Esto suena alarmante, pero tales agujeros negros serían inimaginablemente pequeños y de vida corta. Según predicciones teóricas, se evaporarían casi instantáneamente a través de un proceso conocido como radiación de Hawking. No se tragarían la Tierra. Simplemente destellarían a la existencia y desaparecerían, dejando atrás un chorro distintivo de partículas. La creación de incluso un solo agujero negro microscópico en el LHC sería revolucionaria. Implicaría que la gravedad se vuelve fuerte a escalas diminutas y que las dimensiones extra son reales. Probaría que el universo no está confinado a las direcciones espaciales que experimentamos. Hasta ahora, no ha aparecido tal evidencia. El LHC no ha detectado patrones de energía faltante que señalen definitivamente una fuga gravitacional. No ha creado agujeros negros microscópicos. La gravedad continúa comportándose como siempre lo ha hecho, misteriosamente débil y obstinadamente consistente con nuestras teorías actuales. Pero la búsqueda continúa porque la debilidad de la gravedad sigue siendo una de las anomalías más profundas de la física moderna. Se mantiene como una grieta en los cimientos de nuestra comprensión. Y las grietas importan. Nos dicen dónde se está acumulando presión, dónde podrían yacer estructuras ocultas. Si la gravedad realmente se filtra hacia dimensiones invisibles, entonces nuestro universo no es una caja sellada. Es más bien una membrana flotando en un espacio de dimensiones superiores, una fina rebanada de realidad incrustada dentro de algo mayor. Esa posibilidad remodela cómo nos vemos a nosotros mismos. La fuerza que mantiene tus pies en el suelo podría ser un eco tenue de una interacción mucho mayor que ocurre más allá de tu percepción. La atracción de la Tierra podría ser solo el susurro de una fuerza que vaga libremente en direcciones ocultas. Y si eso es cierto, entonces el mundo que habitamos no es todo el escenario. Es una sección transversal, una capa visible dentro de una arquitectura más profunda y rica. La gravedad, la más silenciosa de las fuerzas, podría ser la primera pista de que la realidad tiene más profundidad de lo que jamás imaginamos. Durante la mayor parte de la historia humana, la vacuidad significaba nada. Si quitabas el aire de un frasco, si eliminabas materia y luz, lo que quedaba era simplemente vacío, un escenario hueco sobre el cual actuaban los verdaderos actores del universo. Pero la física moderna nos ha obligado a enfrentar una verdad tan contraintuitiva que roza lo filosófico. El espacio vacío no está vacío. El vacío, el espacio entre átomos, los tramos oscuros entre galaxias. Estas regiones no están en blanco. Están estructuradas. Están vivas con actividad. Y entender esa actividad podría ser la clave de la capa oculta bajo la realidad. En el corazón de esta revelación yace algo llamado campo de Higgs. A diferencia de las partículas que aparecen como puntos diminutos localizados, un campo es algo que existe en todas partes. Un campo de temperatura llena una habitación. Un campo gravitacional rodea la Tierra. No puedes ver estos campos directamente, pero experimentas sus efectos. El campo de Higgs es diferente. No rodea la materia. Lo permea todo. Está presente en cada punto del universo, incluso en el vacío más vacío. Para entender su importancia, debemos volver a una pregunta fundamental. ¿Por qué las partículas tienen masa en absoluto? Las ecuaciones tempranas de la física de partículas describían un universo en el que las partículas fundamentales deberían no tener masa. Según esas ecuaciones, electrones y quarks deberían moverse a la velocidad de la luz, incapaces de desacelerar, incapaces de agruparse. En tal universo, los átomos no podrían formarse. La química no existiría. Las estrellas nunca se encenderían. Y sin embargo, la masa claramente existe. En la década de 1960,
varios físicos propusieron una solución audaz. Sugirieron que el universo está lleno de un campo invisible, y que la masa no es una propiedad inherente de las partículas, sino un resultado de su interacción con ese campo. Imagina caminar a través del aire versus caminar a través del agua. En el aire te mueves libremente. En el agua tu movimiento se resiste. Ahora imagina que todo el universo está lleno de una especie de medio invisible. Algunas partículas se deslizan a través de él casi sin afectarse. Otras sienten resistencia. Esa resistencia es lo que percibimos como masa. Un fotón, una partícula de luz, no interactúa con el campo de Higgs. Se mueve sin esfuerzo, siempre a velocidad de la luz. Un electrón interactúa modestamente y gana una masa pequeña. El quark top interactúa fuertemente y se vuelve extraordinariamente pesado. En esta imagen, la masa no es algo que las partículas llevan como un peso en sus bolsillos. Es algo que emerge de su relación con el campo que las rodea. Durante décadas, el campo de Higgs fue solo una necesidad teórica. Su existencia era requerida para hacer consistentes las ecuaciones, pero nunca había sido observado directamente. Los físicos sabían que si el campo era real, entonces bajo condiciones extremas, debería producir una ondulación, una excitación localizada conocida como el bosón de Higgs. Crear esa ondulación requería una enorme energía. Esa es una de las razones principales por las que se construyó el Gran Colisionador de Hadrones. Al chocar protones a energías sin precedentes, los científicos esperaban perturbar el vacío mismo, justo lo suficiente para revelar si el campo de Higgs estaba realmente allí. En 2012, esa ondulación fue encontrada. El bosón de Higgs apareció como un bulto sutil en los datos de colisión, una resonancia en una masa específica donde nunca antes se había visto nada. Existió durante un instante inimaginablemente breve antes de decaer en partículas de luz, pero su firma fue lo suficientemente clara. El campo era real. El descubrimiento no solo añadió una nueva partícula al diagrama, cambió nuestra comprensión de la nada. Si el campo de Higgs llena todo el espacio, entonces lo que una vez llamamos vacío es en realidad un mar. Es una energía de fondo uniforme que da estructura a la materia. Determina las masas de las partículas fundamentales. Da forma a la estabilidad de los átomos. Influye en el comportamiento de todo el cosmos. El vacío no es pasivo, es fundacional. Y una vez que aceptas que un campo invisible permea el universo, surge una pregunta más profunda. ¿Estás solo? El campo de Higgs podría ser solo una capa en una pila de campos invisibles. Puede haber campos adicionales asociados con la materia oscura, la energía oscura o fuerzas completamente nuevas. El vacío podría ser más como un océano con múltiples corrientes interactuando de maneras sutiles y complejas. Algunas teorías sugieren que la materia oscura misma podría surgir de partículas que interactúan con su propio campo oculto, un contraparte invisible del Higgs. Otras proponen que el campo de Higgs podría actuar como un portal, un puente a través del cual nuestro universo visible puede comunicarse, aunque sea débilmente, con un sector oscuro. Si tal portal existe, sería extraordinariamente sutil. Cuando un bosón de Higgs se forma en una colisión, típicamente decae en partículas familiares, fotones, quarks, leptones. Pero si hay partículas ocultas acopladas al campo de Higgs, entonces ocasionalmente el Higgs podría decaer en ellas en su lugar. Para nuestros detectores, ese decaimiento parecería una desaparición. La energía entraría en la colisión. El Higgs se formaría y luego parte de su energía se escaparía por canales invisibles. La implicación es profunda. El vacío mismo podría ser una puerta de entrada. Aún más inquietante es la posibilidad de que el valor del campo de Higgs, el nivel constante de fondo en el que se ha asentado, no esté garantizado de ser permanente. Las mediciones actuales sugieren que nuestro universo podría residir en un estado metaestable, como una bola descansando en un valle poco profundo en lugar del más profundo posible. Si esa interpretación es correcta, entonces el vacío no es el piso definitivo de la realidad.
Es un plató temporal. Pero incluso sin aventurarnos en la inestabilidad cósmica, la lección central permanece clara. Lo que una vez imaginamos como vacío es un medio activo. Da forma a la materia. Gobierna la estructura. Puede incluso conectarnos con reinos invisibles. Cada vez que el LHC produce un bosón de Higgs, no solo está descubriendo una partícula. Está golpeando el océano bajo la existencia y observando las ondulaciones. La capa oculta podría no estar escondida detrás de muros sólidos. Podría estar escondida dentro del tejido mismo del espacio, en los campos que definen qué puede existir y qué no. El espacio entre tus manos no es nada. Está denso de potencial. Está estructurado por leyes invisibles. Está lleno de energía que no brilla pero que, sin embargo, mantiene unido el universo. Y si hay una capa más profunda bajo ese océano, si el campo de Higgs es solo la tensión superficial de algo aún más fundamental, entonces apenas estamos comenzando a entender la verdadera profundidad de la realidad. El vacío, una vez temido como vacío, se ha convertido en el lugar más concurrido del cosmos. Hay un principio en la física tan fundamental que se siente casi sagrado. La energía no puede crearse ni destruirse. Puede cambiar de forma, movimiento en calor, masa en radiación, pero la cantidad total debe permanecer siempre constante. El universo lleva cuentas perfectas. Sin depósitos ocultos, sin fondos faltantes. En el gran colisionador de hadrones, este principio se convierte en una herramienta poderosa. Cuando dos haces de protones corren uno hacia el otro, los científicos saben con precisión cuánta energía llevan. La velocidad se mide. El momento se calcula. Las condiciones se controlan con una precisión extraordinaria. Cuando ocurre la colisión, esa energía explota hacia afuera en un chorro de partículas, cada una dejando rastros en el detector circundante. Los detectores del CERN no son instrumentos únicos. Están en capas como cebollas tridimensionales enormes. Los sistemas internos de seguimiento registran las trayectorias de partículas cargadas mientras se curvan a través de campos magnéticos. Los calorímetros miden cuánta energía depositan esas partículas al chocar contra material denso. Las cámaras externas capturan partículas más pesadas y penetrantes como muones. En teoría, si sumas toda la energía registrada en cada capa, el total debería coincidir con la energía que entró. La mayoría del tiempo, así es. Pero la búsqueda de una capa oculta comienza cuando no lo hace. A veces, después de una colisión, los físicos reconstruyen el evento y encuentran que una porción de la energía falta. No ha aparecido en los detectores. No ha sido contabilizada en partículas conocidas. Los números se niegan a cerrarse limpiamente. Esto no es inmediatamente motivo de celebración. Hay un culpable familiar en la física de partículas: el neutrino. Los neutrinos son famosos por ser elusivos. Interactúan tan débilmente con la materia que billones pasan a través de tu cuerpo cada segundo, sin dejar rastro. Cuando se producen neutrinos en una colisión, se escapan del detector casi sin perturbarse, llevándose energía consigo. Así que la energía faltante es esperada hasta cierto punto. Lo que los científicos buscan es un exceso de patrones de energía faltante que no puedan explicarse solo por neutrinos. Eventos donde el desequilibrio es demasiado grande, demasiado frecuente o demasiado estructurado para ser ordinario. Imagina auditar las finanzas de una empresa. Si faltan unos pocos dólares por redondeo, nadie entra en pánico. Pero si millones desaparecen en un patrón consistente, sospechas de un canal oculto, una cuenta que existe más allá del libro mayor visible. En el CERN, esa cuenta oculta podría pertenecer a partículas que nunca hemos visto. Muchas teorías que extienden más allá del modelo estándar predicen nuevas partículas que interactúan muy débilmente con la materia ordinaria. Los candidatos a materia oscura son ejemplos principales. Si tales partículas se producen en una colisión de alta energía, podrían pasar a través del detector sin interactuar, al igual que los neutrinos, pero potencialmente más pesadas y más abundantes.
Para los instrumentos, parecería que la energía simplemente desapareció. El término que usan los físicos es energía transversaria faltante. Se refiere a energía que no puede equilibrarse en el plano perpendicular a la dirección del haz. Cuando se grafican, estos eventos destacan como irregularidades sutiles en un patrón por lo demás ordenado. Pero interpretarlos requiere precaución. Los detectores son máquinas complejas. Procesos de fondo pueden imitar señales exóticas. Fluctuaciones estadísticas pueden crear falsas pistas. Se requieren años de análisis para determinar si una anomalía es real o solo ruido. Y hasta ahora, cada señal sospechosa ha terminado alineándose con la física conocida. Pero la ausencia de confirmación no elimina la importancia de la búsqueda, porque la lógica es sólida. Si existe una capa oculta, si hay partículas pertenecientes a un sector oscuro, entonces las colisiones a altas energías podrían crearlas brevemente. No brillarían. No dejarían rastros visibles. Llevarían energía al silencio. El silencio sería la pista. Hay una ironía casi poética aquí. Estamos intentando detectar algo notando lo que no está allí. Estamos buscando la ausencia como evidencia de presencia. Esta idea se extiende más allá de la materia oscura. Algunos modelos predicen fotones oscuros, primos hipotéticos del fotón ordinario que median fuerzas en un sector oculto. Otros sugieren partículas de larga vida que viajan alguna distancia antes de decaer invisiblemente. Cada escenario deja su propia huella en el balance energético de una colisión. Los detectores del CERN están diseñados para capturar casi todo lo que interactúa a través de fuerzas conocidas. Si algo escapa consistentemente, implica que no pertenece a la familia familiar de partículas. Implica una capa oculta, operando bajo reglas diferentes. También hay una dimensión psicológica en esta búsqueda. Cuando los físicos miran gráficos llenos de puntos de datos, no solo están analizando números. Están esperando el momento en que la naturaleza se desvía de la expectativa. Un pequeño bulto, un ligero exceso, una distribución que se inclina cuando debería permanecer plana. Esa desviación, si se confirma, señalaría que el modelo estándar es incompleto, no catastróficamente equivocado, sino sutilmente insuficiente. Significaría que la ordenada isla de la física conocida está conectada a un continente mayor bajo la superficie. Hasta ahora, el libro mayor ha permanecido equilibrado dentro de los márgenes de error. La capa oculta no se ha revelado a través de un robo dramático de energía, pero la máquina sigue funcionando. Las mejoras al LHC están aumentando su luminosidad, el número de colisiones por segundo, expandiendo el conjunto de datos, agudizando la resolución. Más colisiones significan más oportunidades de vislumbrar eventos raros, más posibilidades de que los libros fallen en equilibrarse de una manera que no pueda descartarse. La búsqueda de energía faltante es, en esencia, una búsqueda de puertas. Las puertas no se anuncian. Se revelan cuando algo pasa a través de ellas. Una ráfaga de viento, un cambio en la luz, un sonido desde el otro lado. En el CERN, cada desequilibrio en la energía se trata como una posible corriente de aire de otra habitación. Si algún día los datos muestran un patrón persistente e innegable de energía faltante, más allá de los neutrinos, más allá del error de medición, sería una revolución silenciosa. No se vería como un portal abriéndose en el espacio. Se vería como una discrepancia en una hoja de cálculo. Pero detrás de esa discrepancia yacería algo inmenso. Prueba de que nuestro universo no es un sistema cerrado. Prueba de que la energía puede fluir hacia un sector que no podemos ver. La capa oculta podría no anunciarse con espectáculo. Podría revelarse a través de la sustracción, a través de un hueco, a través de la simple pero profunda realización de que cuando contamos todo lo que podemos ver, algo sigue sin contabilizarse. Y en ese espacio no contabilizado, la realidad podría ser más profunda de lo que jamás imaginamos. Hay una suposición silenciosa que llevamos a través de la vida, que el universo es estable. El suelo bajo nosotros se siente sólido. Las leyes de la física parecen constantes.
Los átomos en tu cuerpo se han mantenido unidos durante miles de millones de años. Y nada en tu experiencia diaria sugiere que las reglas podrían cambiar repentinamente. Pero las mediciones modernas insinúan algo profundamente inquietante. Para entenderlo, volvemos al campo de Higgs, el océano invisible que da masa a las partículas. La fuerza de este campo determina la estructura de los átomos, la química de las moléculas y el comportamiento de las estrellas. Todo lo estable en nuestro universo depende del valor preciso en el que se ha asentado el campo de Higgs. Durante décadas, los físicos asumieron que este valor representaba el estado de energía más bajo posible del campo. En física, los sistemas naturalmente caen en su configuración de energía más baja, como una bola rodando cuesta abajo hasta llegar al fondo de un valle. Una vez allí, descansa estable, segura. Pero cuando los científicos midieron la masa del bosón de Higgs y la compararon con la masa del quark top con precisión creciente, la forma de esa colina comenzó a verse diferente. Los números sugieren que nuestro universo podría no estar sentado en el fondo mismo del valle. En cambio, podría estar equilibrado en una depresión poco profunda, un mínimo local en lugar del más profundo posible. En física, esto se llama un estado metaestable. Parece estable, se comporta estable, puede persistir durante tiempos inimaginablemente largos. Pero no es el verdadero estado fundamental. Imagina una bola descansando en un saliente a mitad de una ladera de montaña. Ha estado allí durante miles de millones de años. Parece segura. Sin embargo, más allá del borde de ese saliente, yace un valle más profundo. Si la bola fuera empujada lo suficiente, caería en ese estado inferior. Si el campo de Higgs es metaestable, entonces todo nuestro universo está posado en tal saliente. La parte inquietante es que el empujón no necesariamente requiere una fuerza externa. En mecánica cuántica, los campos pueden fluctuar a través de un proceso conocido como túnel cuántico. Un sistema puede transitar espontáneamente de un estado a otro, incluso si una barrera los separa. Si en algún lugar del espacio el campo de Higgs tunelara a un estado de menor energía, crearía una burbuja diminuta de lo que los físicos llaman vacío verdadero. Dentro de esa burbuja, las leyes de la física serían diferentes. Las masas de las partículas cambiarían. Las fuerzas se alterarían. Los átomos tal como los conocemos podrían no poder existir. La química podría volverse imposible. Las estructuras que definen la materia podrían deshacerse. Y la burbuja no permanecería pequeña porque el estado de menor energía es más estable. La burbuja se expandiría. Crecería hacia afuera a la velocidad de la luz, convirtiendo el viejo vacío en el nuevo a medida que avanzaba. No habría advertencia, ninguna señal viajando más rápido que el borde de la burbuja. Un momento, una región del espacio obedecería las leyes familiares de la física. Al siguiente, no lo haría. Esto se conoce como decaimiento del vacío. Es quizás la forma más completa de transformación cósmica imaginable. No una destrucción en el sentido explosivo, sino una reescritura de las reglas mismas. Antes de que cunda el pánico, es importante añadir perspectiva. Los cálculos sugieren que si nuestro vacío es metaestable, su vida media es extraordinariamente larga, mucho más larga que la edad actual del universo. No estamos al borde de un colapso inminente. El saliente, si existe, es amplio y estable en escalas de tiempo humanas. Pero la implicación sigue siendo profunda. Significa que las leyes de la física que experimentamos podrían no ser absolutas. Podrían ser contingentes de la configuración actual de campos subyacentes. Lo que se siente permanente podría, en principio, ser temporal. Y aquí es donde la capa oculta se vuelve crucial. Si hay física más allá del modelo estándar, nuevas partículas, nuevas simetrías, estructuras más profundas, podrían alterar la estabilidad del campo de Higgs. Interacciones adicionales podrían estabilizar el vacío, asegurando que la bola realmente descanse en el valle más bajo, o podrían desplazar completamente el paisaje energético.
En otras palabras, la capa oculta podría ser el mecanismo que mantiene intacta la realidad. Esta posibilidad transforma la búsqueda en el CERN de mera curiosidad a algo más fundamental. Al medir las propiedades del bosón de Higgs y otras partículas con precisión extrema, los físicos están mapeando los contornos de la colina. Están determinando si estamos verdaderamente seguros en el valle o equilibrados en una pendiente. Hay una extraña belleza en esta incertidumbre. Durante siglos creímos que el universo era eterno e inmutable. Luego aprendimos que tuvo un comienzo, el Big Bang. Ahora estamos aprendiendo que incluso el vacío, el lecho rocoso de la existencia, podría no estar fijo para siempre. Y sin embargo, el mero hecho de que podamos hacer estas preguntas es extraordinario. Somos diminutos organismos biológicos en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria. Y sin embargo, hemos construido instrumentos capaces de sondear la estabilidad del cosmos mismo. Hemos trazado las masas de partículas subatómicas con suficiente precisión para inferir la forma de un paisaje de energía potencial que abarca todo el espacio. La capa oculta en este contexto no es meramente un lugar de partículas exóticas o dimensiones extra. Es la estructura más profunda que determina si nuestro universo es estable en absoluto. Puede contener nuevas simetrías que equilibren las ecuaciones. Puede incluir fuerzas desconocidas que remodelen el paisaje energético. O puede revelar que nuestro cosmos es solo una configuración entre muchas, un estado temporal en un multiverso más amplio. Parados en esta frontera, nos vemos obligados a enfrentar una realización humillante. La realidad no está garantizada. Es una configuración, un equilibrio de campos, una interacción delicada de fuerzas cuyos parámetros casualmente permiten estrellas, química y vida. Vivimos en un estrecho plató de posibilidad. El gran colisionador de hadrones no amenaza esa estabilidad. No puede alcanzar energías lo suficientemente altas como para desestabilizar el vacío. Los rayos cósmicos que golpean la atmósfera terrestre ya superan su potencia. En cambio, el colisionador sirve como un microscopio apuntado a los fundamentos de la existencia. Con cada colisión, refinamos nuestra comprensión de la estructura oculta bajo la superficie. Mapeamos los contornos del campo que da masa. Probamos los límites del modelo estándar. Buscamos signos de simetría más profunda. La inquietante posibilidad de que el universo descanse sobre un saliente metaestable no disminuye nuestro lugar dentro de él. Si acaso, hace nuestra existencia aún más notable. No estamos parados sobre piedra inmutable. Estamos equilibrados sobre una fina lámina de posibilidad sostenida por campos invisibles, gobernados por ecuaciones que apenas comenzamos a comprender. Y en algún lugar bajo esa lámina, bajo las partículas, bajo el vacío, bajo la aparente solidez del mundo, podría haber una capa aún más profunda. La pregunta ya no es si la realidad tiene profundidad. La pregunta es, ¿cuán profunda llega? Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una gran diferencia y ayuda al canal a crecer.